Hola, soy Palma Briseño y estoy con Julio Olivares y Tamara Gracia y vamos a hablar de la tergiversación de los medios en México, específicamente de los feminicidios. Primero voy a empezar dando una introducción de qué son los medios y qué hacen. Los medios crean y transforman la realidad en la que vivimos, y por realidad me refiero a toda la cultura, a la educación y a la sociedad, porque la cultura y la educación son maneras en las que una sociedad piensa, y las maneras en las que la sociedad piensa están dadas normalmente por un medio que te dice cómo pensar, igual no tal cual de que te estén obligando a pensar de esa manera, pero esparcen ciertos pensamientos y ciertas costumbres que al final, como sociedad, vamos repitiendo y vamos haciendo. El propósito de los medios es difundir información. Entonces, tienen la obligación y nosotros, o sea, ellos tienen la obligación de darnos información a nosotros y nosotros tenemos el derecho de recibirla. Y esto está en México en el artículo 6 de la Constitución. Los medios influyen directamente en el pensamiento de la sociedad. Esto quiere decir que pueden alterar o fortalecer pensamientos que tenemos y costumbres, ya que viene siendo como un comportamiento social que se repite debido a que estamos en constante contacto con todos estos medios. Bueno, la actual situación de los medios en México eh, tiene muchas deficiencias, los medios de comunicación en este país. Una es porque se considera la noticia como un buen negocio y, y no necesariamente para decir la verdad, sino podemos observar muchos casos donde se generaron noticias, si no es que era la misma noticia y la repetían muchas veces, eh, con el fin de lucrar, como lo vimos con el caso de Ingrid, eh, en el cual en vez de mostrar la información verdadera del caso tal cual, se filtraron las fotos de su cuerpo después de haber sido asesinada y, y los medios de comunicación, antes los viejos medios de comunicación pues nada más eran la tele o el radio, y ahora con las redes sociales es muchísimo más fácil poder lucrar con este tipo de cosas y pues así está visto en México, es muy fácil poder generar capital con una noticia que impacta y más porque son gracias al amarillismo o por el morbo la gente las comparte y así se crea, no, así se crea un negocio, un modo de generar para eh, los propios canales de noticias. Eh, También una situación muy preocupante es que los medios están plagados de ocurrencias en lugar de información contundente. En México se da por darle importancia a noticias las cuales son de segundo plano, las cuales son pasaderas y, y no tienen un gran impacto en la sociedad, en vez de decir la información que en realidad es importante. O en México también pasa que intentan quitarle importancia a esta información, la minimizan para controlar la opinión pública y para controlar que esta información no llegue correctamente a las personas y así crear caos y un descontrol dentro de la opinión. Y ahora hay un gran problema para exigir libertad de expresión. México no, es uno de los países que más censura su información, claramente porque los medios están controlados o por sectores políticos o, o terceros o grupos con intereses económicos. Entonces, como lo hemos visto como eh, con Loret de Mola, que es un periodista que ataca mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y fue sacado al aire. Lo hemos visto no solamente este sexenio que empezó Andrés Manuel,
sino anteriormente lo pudimos ver con Carmen Aristegui o Gutiérrez Vivó. Entonces, hay un gran problema sobre la libertad de expresión dentro de México y pues eso claramente afecta la forma en la que las noticias llegan hacia la mayoría de la gente. Bueno, la tergiversación de los medios en México no es algo nuevo, es algo que ha pasado a lo largo de toda la historia en este país. Claramente es algo que se necesita transformar y necesita cambiar. Y bueno, para eso muchas investigaciones han intentado delimitar las fases en las que los medios tergiversan esta información. La primera fase se le dice la invisibilidad, que es cuando el momento no es cubierto, el caso no es cubierto en el momento en el que suceden las cosas. No se logra el mismo impacto. Muchas veces los medios cubren las notas cuando ya ven que es un caso que va a provocar muchas más consecuencias negativas en la sociedad, y no solamente porque es un caso importante, sino no se le da la atención que se debería, y pues por lo tanto es como si este caso no hubiera pasado. La segunda fase es el achicamiento. Como dice la palabra, pues es intentar hacer las cosas más chicas de lo que en realidad son. Sobre los casos de feminicidio, sobre todo, se utiliza esta comparación sobre, solo es un caso, cuando en realidad están pasando 10, 11 o 12 casos al día sobre mujeres asesinadas, y aún así lo que se busca es que todo caso es importante, todos tienen el mismo impacto y todos son una consecuencia muy grave de lo que vivimos como sociedad en México. No por ser, aunque fuera un caso cada 1000 años, ese caso tiene la misma importancia que 10 o que 1000. Y lo que intenta hacer los medios de comunicación es esto, es hacer las cosas más chicas de lo que en realidad son. La tercera fase se le dice la descalificación. Aquí es cuando intentan encontrar la manera de que el caso no sea visto con la verdad. Por ejemplo, en los casos sobre los feminicidios, es cuando intentan protegerse y decir que no se han encontrado pruebas contundentes para calificarse como un feminicidio, o que la culpa fue de la víctima, o encontrar excusas sobre por qué el caso no es importante y nada más tomarlo como un caso más. Y bueno, la última fase se le dice la fase de la criminalización, que es justo como le dice el nombre, cuando intentan hacer aparentar a la víctima como el criminal. Esto sucede muchísimo en los casos sobre los feminicidios, justamente porque se intentan ocultar en estas excusas que se han dado a conocer y que a lo largo del tiempo, como lo es que fue culpa de la víctima porque salió sola en la calle a altas horas de la noche, o porque estaba borracha, o por la forma en la que vestía, o todo ese tipo de cosas que hemos escuchado. Y bueno, ahora yendo a los casos sobre los feminicidios en los que ha sido tergiversada la información, normalmente es así. No puedo decir que todas, pero normalmente se tergiversa al menos una parte de la información y no se da a conocer correctamente. Uno de los casos que sonó muchísimo y que movió mucho a la sociedad mexicana fue el caso de
de la niña Fátima, a mí me sorprendió mucho ver cómo es que se manejó la información sobre el caso de la niña. Viendo titulares de periódicos importantes de México criminalizando a una niña, específicamente diciendo que la niña no había forcejeado contra la mujer que se la había llevado, echándole la culpa, ¿no?, a la víctima una vez más. Sobre todo es muy fuerte ver que no son medios pequeños, son medios muy importantes dentro del país que no llevan a cabo su trabajo de la manera correcta. Fátima era una niña y le echaron la culpa de por qué ella se había ido con una mujer que no era su mamá, para encubrir lo que en realidad estaba sucediendo, que fue un feminicidio horrible y un feminicidio que todos son enfermos, pero este fue muy impactante. Y no se le dio la importancia que se debió hasta que la gente empezó a quejarse y a moverse y a decir que no estaba de acuerdo con la forma en la que estaba siendo manejada la información, y ya luego cambió todo. Pero no deberíamos pedir que nos den una información correcta, una información verídica sin que criminalicen a las víctimas. Eso no tendría por qué ser una obligación de nosotros, sino es obligación de los medios de darnos a conocer las noticias como son. Otro ejemplo es, una vez más, el caso que habíamos mencionado de Ingrid, donde en vez de enfocarse en lo que le había pasado y de cómo fue manejado el asesinato, se enfocaron en compartir las fotos y videos sobre el cuerpo desollado de la víctima. Es una deshumanización totalmente de las víctimas. Ellos ya no pueden decir que están en desacuerdo claramente, si no nos corresponde a nosotros no compartir este tipo de información y sobre todo no aceptarla, porque los medios deben de saber que no se pueden comportar así y que nosotros como sociedad no podemos permitir que estas noticias sean más importantes que lo que en realidad fue el Ahora caso. vamos a hablar acerca de algunos porcentajes en los titulares que muestran la tergiversación en los medios. Para empezar, tenemos que el 8% de los titulares estigmatiza a las víctimas. Con fuente Diario Cambia, La Oficina Regional para América Central de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, en 2014 definió feminicidio como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica, cualquier tipo de relación interpersonal, de la comunidad de parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción o omisión. Los datos cuantitativos de 46.5 millones de mujeres entre 15 años y más dicen que el 66.1% han sufrido cualquier tipo de agresión de parte de cualquier tipo de agresor. El 43.9% han sufrido agresiones de parte de sus esposos, parejas actuales o parejas previas. 3.752 fueron las mujeres que murieron de homicidio en el año 2018. Y en promedio mueren 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.